Vamos a, así puestos en pie, abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y yo les invito a que puedan leer junto conmigo estos versículos de la palabra del Señor que bendicen nuestras vidas. Dice Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Leemos. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mi. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hemos titulado el mensaje de esta palabra, de la palabra de Dios hoy: la adoración te cambia la vida. Para aquellos que nos visitan en esta mañana, llamamos adoración aquel acto mediante el cual nosotros entramos en la presencia de Dios y agradecemos a Dios y adoramos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que hace, por lo que Él hará en nuestras vidas, pero también exaltamos a Dios por lo que Él es. Y cuando adoramos a Dios decimos: Señor, gracias por habernos salvado, tú nos has salvado, tú nos sostienes, tú nos bendices, tú nos guardas. Pero también entramos en la presencia de Dios y le decimos: tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres la mayor bendición en nuestras vidas. Cuando uno entra a la presencia de Dios en un acto de adoración, su vida no sigue igual. Nadie que entra a la presencia de Dios, nadie que tiene un encuentro con Dios, su vida sigue igual. El profeta Isaías había ido muchas veces al templo a presentar su ofrenda, pero ese día fue un día diferente, porque ese día tuvo un encuentro con Dios. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, que sus faldas llenaban el templo, lo llenaban todo, y habían serafines que volaban con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías entró en la presencia del Señor y su vida nunca más fue igual. Ninguna persona que tiene un encuentro con Dios, que entre en la presencia de Dios, su vida sigue igual. Por eso podemos afirmar que la adoración, el entrar en la presencia de Dios, el cantar a Dios, el adorar a Dios, tiene
un poder extraordinario para cambiar vidas, para que los pecados sean confesados y perdonados, para que la tristeza se cambie en alegría, para que la preocupación sea cambiada por la paz, para cambiar la muerte en vida. La adoración te lleva a la presencia de Dios y todo el que entra en la presencia de Dios es transformado. Su vida no sigue igual. Por eso nosotros en nuestra iglesia hablamos de la importancia de tener una relación con Dios y no una religión. Porque la religión no te cambia la vida. Tú vas el domingo a la iglesia, cumple con los requisitos religiosos, no te cambia la vida. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú entras en la presencia de Dios, te cambia la vida. Y te cambia para bien. Hay veces que la vida cambia para mal. Pero cuando uno entra en la presencia de Dios, la vida cambia para bien. Si la adoración no nos cambia, no ha sido adoración. Si nosotros venimos al santuario, al servicio en nuestra casa y empezamos a adorar a Dios y nos vamos como vinimos, entonces no adoramos. Cantamos, usted cantó, usted ofrendó, usted hizo todo lo que quiera, pero si el encuentro con Dios no te cambia la vida, entonces tú no has tenido encuentro con Dios. Usted dirá, pastor, usted es un poco radical. No, no es radical. Es que eso es lo que dice la Biblia. Nadie que entra en la presencia de Dios, su vida sigue igual. Si usted viene a adorar a Dios y viene preocupado y se va con la misma preocupación con el que vino, usted no ha adorado a Dios. Usted cantó, pero no adoró. No entró en la presencia de Dios porque cuando uno viene con cargas y preocupado y con angustia y con tristeza y uno empieza a orar a Dios, las cargas se van y Dios da nueva fuerza porque la oración te cambia la vida. Te cambia la vida. No hay una experiencia más placentera en la vida que entrar ante la presencia del Santo, 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 Jehová de los ejércitos, cuya gloria llena toda la tierra. Y te cambia de adentro. La adoración no es una droga que nos enajena o un escape a las necesidades apremiantes de la vida. La adoración produce un cambio. La adoración produce una metamorfosis, una transformación. Cuando venimos a adorar al Señor, nuestras vidas cambian. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, es como que nos ponemos en las manos del buen alfarero y el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Es la visión que tuvo Jeremías en el capítulo 18, que dice el Señor que lo llevó a Jeremías en el espíritu en casa de un alfarero y vio que un alfarero estaba ahí trabajando con una vasija y se echó a perder. Y la volvió a tomar y la hizo mucho mejor. Y Dios le dijo a Jeremías, no podré hacer yo así en vosotros, oh casa de Israel. No podré yo cambiarle. Claro que Dios puede cambiarnos. Y bueno, ¿y cómo Dios no puede cambiar? Entra en la presencia de Dios en adoración. Busca el rostro de Dios. Clama a Dios, dobla rodilla, adora al Señor y usted va a ver que su vida cambia. Usted va a ver que su vida cambia. Inténtelo. Usted está cansado de la manera en que está viviendo. Busca el rostro de Dios. Adora a Dios y usted va a ver que su vida cambia. De pastor, ya yo estoy cansado de vivir. Busca a Dios para que usted va a ver que va a estar feliz de vivir, no cansado de vivir. Porque la adoración, voy a dar 5 ejemplos. La adoración cambia la preocupación por la paz. En el libro de Génesis, capítulo 32, hay una experiencia tremenda. Hay un hombre en la Biblia llamado Jacob, que era un mentiroso y un usurpador. Le robó, le compró la primogenitura a su hermano, engañándolo por un plato de lentejas. Se llevó la bendición del padre que no necesitaba. Tuvo que salir huyendo y fue a parar a otra tierra, allá a casa de sus tíos, y estaba en complot con su mamá. Era un usurpador. Jacob era un usurpador, era un mentiroso. Y como pasa a todos los mentirosos, que engañan también son engañados. Llegó a casa de
pariente, un hermano de su mamá, y empezó a trabajar. Y trabajó 7 años para que le dieran de esposa a una de las hijas, que él amaba. El problema es que a los 7 años, cuando le iban a dar esa, se la cambiaron y le dieron otra. Lo engañaron. Usted se imagina, usted se quiere casar con una mujer y te dan otra. Tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Y después trabajó 7 años más por la otra esposa. Después tuvo que trabajar y fue engañado. Pero en Génesis capítulo 32 marca un encuentro cuando él está regresando a encontrarse con su hermano Esaú, que Esaú tenía bronca en su corazón por todo lo que el hermano lo había engañado y lo que había hecho. Y él viene a encontrarse con su hermano Esaú. Y dicen, ahí viene Esaú a tu encuentro con 400 hombres. Y le tiemblan las patas. Dice, Esaú, o sea, yo no sé cuál va a ser la reacción de mi hermano. ¿Y qué hizo? Dividió a su familia. Dice, por si acaso vienen por aquí ustedes, aunque sean, huyan. Y dividió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? Empezó entonces a orar a Dios y a buscar a Dios. Génesis capítulo 32. Y empezó a buscar a Dios, a orar a Dios. Le dijo, Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, líbrame. Señor, acompáñame. Y dice que se apareció un ángel del Señor, el Señor, y dice que luchó con él toda la noche, ahí peleando. Dice, no te voy a dejar si no me bendice. Y el ángel lo bendijo. El Señor lo bendijo. Y él dijo, puso aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada, ¿qué cosa? Mi alma. Hubo un cambio. Él estaba preocupado, él decía, no tengo salida, mi hermano me va a matar, todo va a estar mal. Pero luchó con Dios, se metió con Dios, le pidió a Dios que lo ayudara, que lo bendijera. Y vio la mano de Dios, dice, vi a Dios cara a cara y fue librada, ¿qué cosa? Mi alma. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando tuvo el encuentro con su hermano lo abrazó y empezó a llorar. Hay poder cuando uno busca a Dios. Y la preocupación se cambia por paz. Porque todo el que entre en la presencia de Dios con corazón sincero es bendecido. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno tiene preocupación y empieza a clamar a Dios y a adorar a Dios y a buscar el rostro de Dios, Dios se mueve de una manera poderosa y toda esa preocupación Dios la cambia por paz. ¿Cuántas veces hemos venido el domingo a la iglesia como arrastrando los pies? ¿Es verdad o no, hermano? Algunos se ríen porque algunos han venido más de un domingo arrastrando los pies. Y muchos, casi todos. A veces con tristeza, con carga. A veces nos hemos levantado en la mañana y decimos, me siento tan mal que no tengo ni ganas de ir a la iglesia. ¿Es verdad o no? Estoy preocupado, triste, y venimos. Y empezamos a cantar al Señor. Empezamos a decir, fuerza habrán los que esperan en Jehová. Y se desata la fe de nuestro corazón. Y al empezar a poner la mirada en el Señor, empiezan a alejarse las preocupaciones. Y esa preocupación se transforma en paz. Y aquel problema que parecía grande empieza a hacerse chiquito. Y Dios empieza a hacerse grande. Y cuando salimos de este lugar, salimos con la plena seguridad de que Jehová peleará nuestras batallas y que en sus manos estamos seguros y nos vamos con paz. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se trata. Entrar en la presencia de Dios en adoración. En segundo lugar, la adoración cambia la vida sin sentido por una vida llena de propósitos divinos. Hay gente que vive sin propósito. Dice, ¿para qué vive? No sé, para comer. ¿Y tú para qué vives? No, para ganar dinero. ¿Y para qué? Para gastarlo. Hay gente que se levanta con la mañana y no tiene un propósito divino por el cual vivir. Cuando tú no tienes un propósito divino por el cual vivir, tu vida es una vida rutinaria sin sentido.
una vida que no te lleva a ningún lugar, y la mayoría de las personas viven así. Dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Y para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Y vivimos vida, nos levantamos, trabajamos, volvemos a la casa, pagamos los biles, ganamos dinero y comemos y vamos al baño y volvemos a comer y lavamos los platos y la vida se hace una vida sin propósito y sin sentido. Hay un hombre en la Biblia que pasó 40 años así. Se levantaba por la mañana, agarraba las ovejas de su suegro, las llevaba a comer y le daba agua. ¿Ustedes saben lo que es eso? Cuidar ovejas en el desierto de Madián. Ustedes saben lo que es cuidar ovejas y que sean de tu suegro, porque si por lo menos son tuyas, usted tiene un incentivo, pero ni tuya, de tu suegro. ¿Ustedes saben lo que es eso? Y pasó 40 años así. Se le había ido la esperanza, la vida toda, no tenía sentido. Pero un día estaba en el desierto de Madián y vio que en el monte Oret había una zarza que ardía y no se consumía y dijo, subiré y veré qué grande visión es esta. Y allí tuvo un encuentro con Dios. Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es. Y yo he escuchado la aflicción de mi pueblo en Egipto y ahora te mando a ti para que tú vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y le cambió la vida, hermano. Le cambió la rutina, le cambió todo. No significa que no tuvo lucha. Después tuvo más lucha que antes. Pero vivía con un sentido de propósito divino. No hay nada más lindo en la vida de saber por qué tú vives. De levantarte cada mañana y decir, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Estoy en este mundo con un propósito divino. Estoy aquí para hacer una contribución, para bendecir este mundo, para proclamar a Cristo, para ganar a uno más para Cristo, mientras me preparo para ir a la casa del Padre, a las moradas eternas. Y vivo con sentido y con propósito divino porque yo sé que mientras estoy aquí Dios me sostiene, pero sé de dónde vengo, vengo de Dios y sé a dónde voy, a la presencia de Dios. Hace unas semanas atrás recibí una noticia trágica en nuestra familia. Fue cuando la amiga, tal vez la mejor amiga de Yula, murió en un accidente trágico en Cuba. Una muchacha de 38 años, llena de vida, con un esposo extraordinario, sus hijos preciosos. Y ella falleció. Y el esposo escribió en Facebook, el Señor la llamó a su casa. Y hoy está con el Señor. Dios me dará fuerza para enfrentar esto. Pero agradezco a Dios porque Él va guiando toda la historia de mi vida. En esta semana escribió en su Facebook, dijo, me estaba bañando y sentí una voz de Dios que me decía, no permitas que la pérdida de Anel te limite a todo lo que yo tengo para tu vida. Y que tú puedas agradecer por todo lo que te he dado y lo que te voy a dar. ¿Y saben lo que él dijo? Puso en Facebook, te creo, Señor, te creo. No es fácil para un hombre perder a su esposa, con sus hijos chiquitos. ¿De dónde encontró la fuerza? En Dios. Pero ustedes saben por qué. Porque él vive, y la amiga de Yula también, con propósito divino. ¿Cuál es tu propósito para vivir? ¿Por qué vives? Hay gente que nunca se han preguntado eso. ¿Y por qué yo vivo? No sé. Si tú le preguntas, no sé. Si usted le pregunta a un cristiano, ¿por qué vive? Tú digo, yo vivo para servir a Cristo. Yo vivo para estar insertado en el propósito de Dios. Yo vivo caminando hacia la eternidad. Yo vivo porque un día voy a vivir para siempre con mi Señor. Y mientras me levanto, mientras actúo, mientras trabajo, Dios está conmigo. Bendito sea su nombre. La oración te cambia la vida. Dios le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y te mando. Cuando tú entres en la presencia de Dios,
La adoración cambia la vida sin sentido por una vida llena de propósitos divinos. Y no hay nada más lindo que vivir en el propósito de Dios. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero si usted no lo ha experimentado, usted está frito. Porque no hay nada más lindo que levantarse por la mañana y sentir que tu vida la guía a Dios. Que tú vas a trabajar y Dios va contigo. Que tú estás en el trabajo y Dios te usa para su gloria. Que tú tienes una necesidad y que Dios provee para tu necesidad. No hay nada más extraordinario que vivir sabiendo que tu vida la guía a Dios. ¿Cómo le cambió la vida a Moisés? Entró a la presencia de Dios. Y a partir de ahí le cambió la rutina. No tenga temor de que Dios te cambie la rutina, hermano. Adora a Dios. Busca a Dios. Porque la adoración cambia la vida sin sentido por una vida llena de propósitos divinos. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, la adoración cambia el pecado por el perdón. Isaías llegó al templo y vio al Dios exaltado. Dice que habían serafines. Y cuando vio la santidad de Dios, se sintió a sí mismo pecador y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre que tiene labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y si ella vio la santidad de Dios, dice, yo soy pecador. Y realmente cuando uno entra en la presencia de Dios, si tiene pecado en la vida, lo siente. Y eso te lleva a ¿qué? A confesar el pecado, como lo confesó Isaías. Pero Dios no te deja así. Dice que voló uno de los serafines con un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocó los labios, dice ahí, y dije, he aquí que es limpiada tu culpa, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías entró pecador a la presencia de Dios y salió perdonado. Y no hay experiencia más linda en la vida que sentir ese perdón de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que todos somos pecadores, que estamos separados de Dios, que la paga del pecado es muerte, pero también la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Cuán grande es la carga sobre nuestras vidas cuando nosotros somos presa del pecado? El pecado te roba la alegría, el pecado causa dolor, el pecado provoca enredo. Cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando deshonramos a Dios con nuestras palabras, con nuestras mentes, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros cuerpos, cuando a Dios se deshonra, uno siente una carga tremenda en el corazón. Pero qué bueno es saber que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y que cuando uno entra en la presencia de Dios en adoración y confiesa su pecado, dice la Biblia, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde ocurre eso, hermano? Eso no ocurre en su casa viendo televisión. Eso ocurre en la presencia de Dios. Eso ocurre viniendo a adorar a Dios a la iglesia. O eso ocurre en tu hogar, cuando tú apagas la televisión y doblas la rodilla y busca el rostro de Dios y empieza a adorar a Dios. Porque cuando buscamos a Dios y adoramos a Dios, el pecado es cambiado por el perdón. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, la adoración cambia la debilidad por la fuerza. Daniel capítulo 10 dice que Daniel vio una visión de lo que acontecería en el futuro. Y dice que empezó a ayunar por 21 días, porque él quería entender qué era lo que iba a pasar en el futuro. Y dice que él empezó a ayunar, a buscar el rostro de Dios, y se le apareció un ángel del Señor y le dice, Daniel, no temas porque tu oración ha sido escuchada. Desde el mismo día que empezaste a orar. Pero hubo una batalla espiritual que la oración demoró 21 días.
Dice Daniel que cuando vio esa visión, dice que se le fueron, ¿qué cosa? La fuerza. No tenía fuerza en la visión. Pero cuando apareció el ángel del Señor, estuvo en la presencia del Señor, dice que se recobró, ¿qué cosa? La fuerza. Y le dijo, habla mi Señor, porque me has, ¿qué cosa? Fortalecido. Hay una de las cosas que ocurre cuando nosotros adoramos a Dios, es que encontramos fuerza. Porque al esperar en Dios, nueva fuerza Dios dará. Cuando uno busca el rostro de Dios, cuando uno empieza a orar a Dios, cuando uno se encuentra con el Señor, uno recobra nueva fuerza, porque dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es fuerza física, es fuerza del cielo. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:3 decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde encontrar la fuerza para vivir? En la presencia de Dios. Hay días en la vida que no tenemos fuerza, ¿es verdad o no, hermano? Donde nos sentimos tirados. ¿Dónde encontrar fuerza para vivir en la presencia de Dios? Empieza a orar a Dios, a buscar el rostro de Dios. Empieza a orar a Dios. Entre en la presencia de Dios. Y cuando usted entre en la presencia de Dios, Dios va a cambiar la debilidad por la fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios da fuerza. Pero por último, la adoración es el primer paso, una vida de servicio. ¿Qué significa eso? Que la adoración nos cambia de tal manera que lo que empieza con una santa expectación termina con un anhelo ferviente de servir a Dios. Dice la Biblia que el profeta Isaías, cuando fue perdonado, cuando estaba en adoración, oyó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta le dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo te quiero servir. Porque la adoración, cuando uno entra en la presencia de Dios, Dios te cambia la vida. Y cuando Dios te cambia la vida, tú tienes deseo de servir. Tú tienes deseo de decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando tú tienes un encuentro con Dios y sales de este lugar o de tu casa o donde hayas tenido el encuentro con Dios, tú tienes deseo de compartir las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y a la primera persona que te topa le dice, ¿sabes qué? Yo estaba en problemas, estaba sin fuerza, pero oré a Dios y Dios me ha dado la fuerza. Y empezamos a dar testimonio de la grandeza de Dios y proclamar a Cristo y deseo de que toda persona pueda tener un encuentro con Dios. Y hablamos de Cristo y decimos, acércate a Dios porque tu vida también va a cambiar. Hay gente que viene al culto y entra en un espacio de adoración a Dios y empieza a adorar al Señor. Y Dios cambia la tristeza por alegría y Dios cambia su corazón. Y Dios quita su carga y le da nueva fuerza. Pero se van para la casa y dicen, ay, qué lindo tuvo el culto. No, la oración te lleva a querer más, a decir, y ahora, Señor, úsame para tu gloria. Yo quiero servirte. Yo quiero ganar a uno más para Cristo. Quiero proclamar tu nombre. Quiero decir que en Cristo hay vida. Quiero ayudar al prójimo. Quiero bendecir a mi familia. Quiero honrarte en mi vida toda. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero usar los dones que me has dado para tu gloria y para tu honra. Y eso es fruto de la oración. Porque la oración te cambia el egoísmo para servir. Cuando nuestra tendencia natural pecaminosa es al egoísmo, centrarnos en nosotros mismos, todo para nosotros. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, ese egoísmo se transforma en el deseo de bendecir a este mundo para la gloria y la honra de Dios. Entonces tú te enteras que hay alguien pasando necesidad
Y allí tú estás, le haces una llamadita. Supe que estás enfermo, quiero orar por ti. Entonces, tú sabes que hay alguien que está en el hospital y en vez de quedarte en la casa viendo televisión, te vistes y dices, voy a ir al hospital a ver a esta persona que está enferma, porque yo le voy a dar una palabra de vida y de esperanza. Y todo se hace para la gloria y la honra de Dios. La adoración es el primer paso a una vida de servicio. Si comienzas a vivir una aventura de adoración, te va a cambiar la vida. Y yo espero que Dios nos cambie la vida a todos, porque cada uno de nosotros vivamos en la presencia de Dios. No se equivocó el salmista cuando dijo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay plenitud de gozo. La adoración te cambia la vida. Y yo quisiera que la vida de todos sea cambiada, porque estemos en la presencia de Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios recibimos todo lo que necesitamos para vivir. Y nuestras vidas se sintonizan con la voluntad de Dios para bendecir este mundo. La adoración te introduce a una vida desafiante y maravillosa en el Espíritu. Por eso la adoración no es para tímidos ni para los que quieren estar cómodos. La adoración es para los que quieren vivir una vida desafiante y maravillosa en el Espíritu de Dios, guiados por Dios. Ahí está la adoración. Cuando buscamos a Dios, te cambia la vida. Una vez yo estaba pastoreando en un lugar, no voy a decir qué lugar, y me topé a una persona que yo sabía que su vida no estaba muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo le dije, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no entras en la presencia de Dios? ¿Por qué no buscas tener un encuentro con Dios? Y me dijo, ¿sabes qué, pastor? Tengo miedo. Digo, ¿por qué? Porque tengo miedo que Dios me cambie. Me dio mucha pena, me dio mucha tristeza. Porque todo lo que yo anhelo en mi vida es que Dios me cambie. Todo lo que yo anhelo en mi vida es entrar en la presencia de Dios y Dios quite de mi vida lo que sobra y añada lo que falta. Y yo pueda estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Saben a lo que yo le tengo miedo? Alejarme de la voluntad de Dios. A que la presencia de Dios sea parte de mi vida. Y yo espero que ninguno de ustedes tenga miedo. Yo anhelo en mi corazón que usted pueda tener un encuentro con Dios. Esto no se trata de una religión, es una experiencia de vida genuina y profunda y verdadera. Acércate a Dios y tu vida va a cambiar. Yo les invito a que meditemos en la letra de esta oración.